Ahora sí, ya. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es resolver este pequeño problema, ¿ya? El cual consiste en la selección de un transformador de corriente, ¿ya? En el documento que les envié en la anterior clase, yo creo que han debido estudiarlo, pudieron leerlo. Detalle ahí, digamos, los pasos para poder seleccionar un transformador de corriente en base a tabla. Todos estos valores ya se encuentran tabulados, así que es prácticamente repasarlo un poco y es sencillo seleccionar un transformador de corriente, pero hay que tomar en cuenta el momento, bueno, en el momento cuando nos dicen que debemos seleccionar algún transformador de corriente con cierta precisión, porque no es solamente seleccionar o dimensionar un transformador de corriente, digamos, que, ¿cómo le puedo decir? Que no corresponda para la aplicación. Me escuchan bien todos, ¿no? Jesús y... Sí, escucho muy bien. no. Bueno, tenemos este pequeño problema, ¿sí? Este problema yo se los he pasado igual al grupo, ¿sí? La instalación presenta los siguientes equipos de medidas. Una central de medida PM800. Este PM800 es, ¿cómo le puedo decir? Es un panel de medición que está dentro de la serie Power Logic de la marca Schneider Electric. A ver, le voy a mostrar similar a este. Puede ver, ¿no? Ya. Este es un panel de medición PM3200, ¿ya? Pero todos se conectan de la misma forma, ¿sí? Bueno, en algunos casos, digamos, varía. Si se puede dar cuenta, mire, en esta parte, el Power Logic tiene tres entradas analógicas. Estas tres entradas son para los tres transformadores de corriente, cada uno con su respectiva entrada, S1, S2, para el transformador 1. Lo mismo para el transformador S1 y S2 y para el transformador 3, ¿sí? Ese es un panel de medición. Lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar el transformador de corriente para ese panel de medición. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Ya. Ok. Entonces vámonos directamente a la pregunta 1. En la pregunta 1 me indica, bueno, me dice, ¿qué transformador de intensidad se escogería si no se requiere un tipo de precisión específica? Ok. A ver, esperemos un ratito, voy a silenciar esto. Ahora sí. Bueno, como dato del proyecto, nosotros tenemos la placa característica del motor. Esta placa característica para ustedes, bueno, no es nada nuevo porque ustedes ya conocen cada valor, el grupo de conexión y conocen también el amperaje que corresponde según el grupo de conexión, ¿no? Entonces, si nosotros, si dentro del problema nos especifica que la tensión de trabajo de este motor es de 380 voltios y 50 ciclos, nosotros revisamos en la placa característica para una tensión de trabajo de 380 voltios, corresponde una conexión en delta. Para ese tipo de conexión y para esa tensión, nosotros tendríamos una corriente nominal de 102 amperios. Este 102 amperios viene a ser nuestra corriente nominal, nuestra I de protección o en todo caso nuestra I de proyecto, nuestra corriente de proyecto para el cual nosotros estamos haciendo todo este cálculo. ¿Me siguen, no? Jesús y el compañero. Sí, Ya, ya, muy bien. Entonces, a ver, vamos nuevamente a la pregunta. ¿Qué transformador de intensidad se escogería si no se requiere un tipo de precisión específico? ¿Ya? En el documento especifica muy bien cuáles son las características técnicas que yo tengo que tener para seleccionar un transformador de corriente. Pero como en la pregunta me indica que él no requiere una precisión específica, simplemente quiere saber la relación de transformación del TC que vamos a seleccionar, una regla práctica y técnica que la mayoría emplea
es seleccionar el transformador de corriente inmediato superior a la corriente nominal de nuestro proyecto. En este caso, nuestra corriente nominal del proyecto viene a ser 102 amperios. ¿Ya? Revisamos en tabla. En la tabla nosotros tenemos ya estos valores. Estos valores ya son, como le puedo decir, son estándar, son valores comerciales que hay de los transformadores de corriente. Por tanto, como 102 amperios está situado entre medio de estos dos transformadores de corriente, la regla práctica nos dice que nosotros tenemos que seleccionar el inmediato superior. El inmediato superior para esta pregunta sería 125 amperios. ¿Qué significa? 125 amperios en el devanado primario, IDP, no sé si se puede fijar acá, por lo que le decía, es la I de proyecto, nuestra I máxima o nuestra I nominal. 125 amperios en el devanado primario y en el devanado secundario, 5 amperios. ¿Correcto? Entonces, como la clase de precisión no es requisito para la elección del transformador de corriente, tomaremos el valor inmediato superior a la corriente nominal del motor. Consultando en tabla, el valor inmediato sería 125/5. Ya tenemos la relación de transformación para nuestro TC, respondiendo a la primera pregunta. Ahora, esta tabla de referencia ya es más completa. Esta tabla ustedes igual lo van a tener, bueno, lo tienen porque se las he facilitado, ¿sí? Es esta misma tabla. Miren. Aquí puede ubicar, puede verlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya, a Diego Malvamón se acaba de unirse. Entonces, decimos, una vez que seleccionamos ya la relación de transformación, obviamente, con la ayuda de una regla o cualquier objeto, nosotros remarcamos para poder obtener toda la información relacionada a este transformador, el cual nosotros estamos seleccionando. ¿Ya? Entonces, para un transformador de 125 amperios, yo voy a tener un código de referencia de 16454. Ese es mi código de referencia del transformador de corriente. No es un código comercial, no es el código del producto, es el código de referencia simplemente. Por ejemplo, este transformador tiene otros datos más. Por ejemplo, en la sección del cable aislado, él va a tener una sección máxima de 21 milímetros y una sección, un diámetro máximo y una sección máxima de 120 milímetros. Ahora, con este código, yo me voy a ir a la tabla y voy a verificar todos estos datos, si corresponden, si es cierto o no lo que me está dando este valor. Me voy a esta otra tabla y se puede fijar que como referencia yo tengo estos códigos de 16451 a 16456. Y el TC que nosotros habíamos elegido es 16454. Entonces, está dentro de este rango, ¿no? Por tanto, corresponde a este tipo de transformador. A simple vista, yo me puedo dar cuenta que es un transformador tipo C. A ver, tiene que cumplir las mismas características que nos ha dado ese código. Nos dice que el diámetro, fíjese, es de 21 milímetros. Vámonos a ver a lo que nos dice. Cable aislado, diámetro máximo, 21 milímetros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, es la abertura que tiene el TC, ¿sí? Que por ahí va a pasar un cable con un diámetro máximo hasta 21 milímetros cuadrados, ¿sí? Entonces ya hemos respondido la primera pregunta, ¿sí? Más abajo también detalla, digamos, todo esto lo que estamos revisando ahorita en tabla. Vámonos a la pregunta número 2. En la pregunta número 2 nos dice, ¿qué clase de precisión se obtendrá con el transformador de intensidad escogido anteriormente? A ver, antes de comenzar con esta pregunta número 2, ¿tiene alguna pregunta, estimado? Jesús, Diego. Diego fue el que se unió de último, creo. No, recién acabo de entrar. Ah, ya. Jesús y usted, estimado, Asus, dice.
Edwin. Edwin. ¿Alguna Ujú. pregunta, estimado, hasta acá? Porque para que sigamos con la siguiente pregunta. De la pregunta uno, ¿dónde hay que responder? O, ¿cuál sería la respuesta de la pregunta? ¿Eso o...? Ajá. Ya, Sí, ¿dónde? ¿Cuál sería y dónde hay que responder? ya. Mire, no dice, ¿qué transformador de corriente escogería si no requiere un tipo, si no se requiere un tipo de precisión específico? O sea, como tenemos como dato la corriente nominal de nuestro proyecto, que viene a ser la corriente nominal del motor, ¿ya? Para un grupo de conexión en delta, con una tensión de trabajo de 380 voltios, nos da 102 amperios. Este dato es de placa, ¿ya? Este dato Ya. nos los da la placa del motor. En esta parte no tengan pena, en el práctico yo les he facilitado todo esto, ¿sí? Simplemente tienen que saber leer esta placa, ¿ya? Esta I de motor es igual a nuestra I de proyecto, nuestra I de protección, es la I que vamos a tomar en cuenta para seleccionar el transformador de corriente. A ver, ¿qué es lo que nos pide? El transformador de corriente sin importar el tipo de precisión específico. Ya tenemos la corriente nominal. Entonces nos vamos a la tabla y verificamos un valor de corriente en el devanado primario de los TC que se acerque a esto. No hay, ¿no? 100 estaría por debajo. Por tanto, una regla práctica que habíamos dicho que nosotros elegimos el inmediato superior. Entonces, el inmediato superior a 102, como no hay acá, ¿cuál sería? 125. 125. Correcto. Por tanto, la relación de transformación de STC tendría que ser 125 barra 5 amperios. Esa es la relación de transformación para el TC. Ya, esa sería la respuesta. Hasta aquí, usted ya estaría respondiéndome en el práctico, usted me dice ya la relación de transformación. Porque es lo que le estoy pidiendo ahorita. ¿Qué transformador de intensidad se escogería si no se requiere el tipo de precisión específica? Ahora, ¿quiere hacerlo más completo? Se va hasta acá. Bueno, esta misma tabla, yo lo he cortado acá, remarca el TC que usted ya ha seleccionado y se va a dar cuenta que en estas columnas me indica la referencia de transformador tropicalizado. Es la referencia, no es el código del transformador, solamente la referencia. Mire, el código de referencia es 16454. ¿Ya? Con ese código yo me voy a la tabla para saber el tipo de transformador que es. Me voy a esta tabla. Fíjense, yo ubico el código de referencia para saber el tipo de transformador que el tipo de transformador que es, ¿ya? Por tanto, con ese código 16452 se sitúa en este transformador. Verifiquemos si es correcto. Nos dice que tiene que tener un diámetro ya de 21 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que por esta abertura el conductor tiene que pasar y tiene que tener un diámetro máximo de 21 milímetros cuadrados. ¿Sí? Vámonos a la tabla. ¿Qué nos dice? El diámetro máximo que va a pasar por ese TC tiene que ser de 21. El cable, perdón. ¿Sí? Y una sección máxima de 120. Por tanto, si usted quiere hacerlo, quiere responder de forma completa, usted se va a esta otra tabla, ya tiene como dato, por ejemplo, este tipo de transformador. Vámonos ahora a esta otra tabla, donde vamos a ubicar ya el código de referencia comercial y ya se va a dar cuenta, ya se va a dar cuenta a qué TC corresponde. Fíjese, miren, fíjese ¿cómo le puedo decir? La construcción del TC. A simple vista es un transformador de corriente tipo C. ¿Ya? Me voy a esta otra tabla, verifico que es el transformador tipo C y ubico la corriente nominal del primario o la relación de transformación la cual yo he elegido. ¿Sí?
me dice que es para cables como con diámetro máximo de 21 milímetros. Y el código de referencia sería este que le estoy marcando. Ese sería Ya, el ya. código de referencia comercial, ¿sí? Entonces, su respuesta de usted, ¿cuál sería? Sería, para la primera pregunta, en un transformador de corriente con relación de 125/5 amperios y aquí está el código de referencia comercial. Esa sería la respuesta de la primera pregunta. ¿Alguna consulta que tenga Jesús, Diego? De la 1 no. Ya, pasemos a la siguiente entonces. La siguiente pregunta me dice, miren, aquí preste mucha atención porque aquí es donde ya tiene que hacer unos pequeños cálculos. ¿Qué clase de precisión se obtendrá con el transformador de intensidad escogido anteriormente? A ver, ¿qué clase de precisión se obtendrá con el transformador escogido anteriormente? En la primera pregunta, nosotros ya tenemos escogido nuestro TC, ¿no? Ahora, en la segunda nos está pidiendo la clase de precisión para ese TC que hemos escogido. Bueno, vámonos acá. Para determinar la precisión del instrumento seleccionado anteriormente, debemos verificar los datos de consumo del instrumento de medición. Al decir instrumento de medición, nos estamos refiriendo ahora al panel de medición. ¿Sí? ¿Me siguen? A este. PM800. PM800, y se puede dar cuenta en los datos, al inicio nos dice que él va a ocupar una central de medida PM800. Okay. Ahora, este dato ya está en tabla, igual estimado, ¿sí? Todos estos datos ya están en tabla, así que no hay necesidad de hacer un cálculo. Usted simplemente viene a esta tabla, ubica el instrumento de medición, PM800, ¿sí? Y en este otro lado, en esta otra columna, también identifica el consumo de corriente en la entrada que tiene ese instrumento. ¿Está todo correcto hasta este punto? ¿Alguien que tenga una duda? Estamos respondiendo, estamos dando respuesta a la pregunta 1, a la pregunta 2. Diego, Edwin, Jesús, Juan Carlos. Creo que Juan Carlos se unió recién, ¿eh? ¿Alguna duda que tengan, compañeros? Hola, Jesús, Diego. No los escucho. Estoy aquí. ¿Alguna consulta que tengan para que siga? Todos me siguen acá en este punto, cómo estamos obteniendo el consumo de cada instrumento. Yo me perdí, me llamaron y Ya, no hay problema, me vamos con, distraje. ya, ¿desde dónde? Desde la pregunta 2, ¿no? Sí. Ya, ¿alguien más que tenga alguna duda para que nuevamente explique? Juan Carlos. Ya, vamos nuevamente entonces. Edwin, ¿no? Sí. Ya, Edwin, entonces, qué clase de precisión se obtendrá con el transformador de intensidad escogido anteriormente? Bueno, anteriormente nosotros habíamos escogido ya un TC de relación 125/5 amperios, ¿sí? Pero en la pregunta 1 no nos decía, digamos, no nos especificaba alguna precisión. En la pregunta 2 sí ya nos está pidiendo qué clase de precisión es la que hemos escogido. Bueno, entonces, para determinar la precisión del instrumento seleccionado anteriormente, nosotros debemos verificar ya en esta tabla el consumo que tiene ese instrumento.
Nosotros tenemos como instrumento de medida un panel de medición PM800 que corresponde a la serie PowerLogic de la marca Schneider Electric, ¿ya? Todos esos datos ya se encuentran ya debidamente tabulados, ya están en tabla, no hay necesidad de que ustedes calculen nada. Todo eso el fabricante ya te lo da, simplemente que tienes que saber dónde ubicarlo. Por tanto, para un PM800 nosotros vamos a tener un consumo de 0,15 volamperes, ¿ya? Entonces, seguimos. El consumo del instrumento PM800 es igual a 0,15 volamperios. En esta pequeña formulita, bueno, pues en esta pequeña parte ya ponemos lo que es el resultado, si quieren ustedes lo remarcan. En su práctico es necesario que esto lo remarquen, estimados. Ya esto yo me lo conozco de memoria, ¿sí? Solamente que yo necesito que ustedes me detallen. O sea, si pueden, remárquenlo o enciérrenlo y sepan, digamos, identificar cuál es el consumo del equipo. Ya tenemos el consumo del equipo. ¿Qué más nos falta? Nos falta el consumo del cable que hay, ¿sí? Para eso, obviamente que en el problema nos facilitaron también esos datos. 4 metros de cable doble de 2.5 milímetros cuadrados. Es lo que se va a necesitar para cablear desde el transformador de corriente hasta el panel de medición, lo que le comentaba hace rato. ¿Dónde está? Acá, en esta gráfica. ¿Por qué se dice doble? Porque necesitamos dos cables, uno de ida y otro de vuelta, ¿no? Ustedes saben que del transformador de corriente salen dos cables que van directo al panel de medición. Aquí está. S1 y S2. ¿Me sigue hasta ahí Edwin, Diego, Jesús, Sí. Carlos? Sí, ¿Sí? más Sí, o menos. sí. Ya. Siga. Entonces, teniendo ya como dato el consumo del equipo, ahora nosotros obtenemos el consumo del conductor de acuerdo a su sección. Por ejemplo, a nosotros nos había dicho que vamos a ocupar un cable cuya sección es igual a 2.5 milímetros cuadrados, el cual tiene una potencia por metro doble trabajando en una temperatura de 20 grados igual a 0,41 volt amperios. ¿Sí? Ese sería el consumo para este cable. ¿Por qué doble? Porque es de ida y vuelta, porque son dos cables que salen del TC que van al panel de medición. Este dato igual ya se encuentra todo tabulado. Estos son todos los valores para los cables, digamos, que normalmente se ocupan en los transformadores de corriente. ¿Sí? Nunca vas a ver acá un cable, no sé, un cable de conexión por encima de 10 milímetros. Y es más, 10 milímetros es una exageración. Entonces, anotamos, el consumo de los conductores para una sección, para un cable con una sección de 2.5 milímetros cuadrados es 41 volamperios. Este dato lo hemos obtenido acá. Ahora, ¿cómo calculamos el consumo total del conductor? Si nos dice que vamos a ocupar 4 metros de cable de esta sección, simplemente es una multiplicación. Los 4 metros, ya, multiplicado el consumo del conductor, nos da igual 1.64 volamperios. Por tanto, el consumo total del instrumento más los conductores es igual a consumo del panel de medición PM800 más consumo de los conductores. ¿Todos me siguen hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. Entonces, ahora, otro dato que es importante, bueno, o algo para resaltar, lo que yo necesito en el práctico es que me pongan esta parte, que me anoten el consumo. Aquí es donde yo voy a poder verificar que usted está haciendo una correcta selección, digamos, del consumo de acuerdo al cable el cual yo le di como dato. ¿Sí? Sí o sí necesito que me pongan esto y que también me sumen el consumo total. Ahora, para el ejemplo, para el ejemplo anterior, ¿ya?
Nosotros habíamos tomado en cuenta un transformador de 125/5. Esa es la relación. ¿Ya? Aquí está. Aquí está. Entonces, en la misma tabla de donde estamos sacando todos esos valores, podemos apreciar que para ese transformador tiene 3 clases de precisión. Tiene una clase de precisión de 0,5, de 1 y de 3. Y la pregunta nos dice qué clase de precisión corresponde el transformador anteriormente seleccionado. Nosotros podemos asignarle una clase de precisión 0,5, podemos asignarle una clase de precisión 1 o una clase de precisión 3. Pero ¿de qué forma lo determinamos eso? De acuerdo al consumo total que hay. ¿Sí? ¿Hasta ahí está todo bien? Diego, Juan Carlos, Edwin, Jesús. Estimados. Creo que alguien dejó conectado su micrófono, que no permite que escuchemos. A ver, compañeros, ¿me están siguiendo hasta acá o si no explicamos nuevamente? A ver. Ya. Jesús, Diego, Juan Carlos, Edwin. Sí, voy a abrir. Mauro, Enrique. ¿Todos me siguen hasta este punto o explicamos de nuevo? La parte que está en pantalla, ¿será que puede explicar una más? Ya, ¿está bien? Muy bien. Entonces, la pregunta 2 nos dice qué clase de precisión corresponde al TC seleccionado anteriormente. Nosotros hemos seleccionado un transformador de corriente con esta relación, en la pregunta 1, ¿no? Pero no le hemos asignado la clase de precisión. Entonces, ¿de qué forma determinamos nosotros la clase de precisión? De acuerdo al consumo que tiene, digamos, en el instrumento y en los cables. ¿Correcto? Ahora, hacemos nosotros una comparación. Nosotros siempre vamos a tomar en cuenta que estos instrumentos de medición, el PM300, el PM3200 o 3000, todos esos tienen una clase de precisión de 0,5. 0,5 y 1, ¿sí? Pero el más común es 0,5. ¿Por qué? Yo necesito que el instrumento tenga el menor margen de error posible. Por eso es que esos instrumentos tienen esta clase de precisión. A mí me interesa calcular esta precisión, más que todo, o tomar en cuenta como referencia esta. Por tanto, a ver, yo verifico. Si la suma total del consumo del instrumento más el consumo que hay en los conductores me da igual 1.79 volamperes, yo digo que para esa clase de precisión, ¿ya? El consumo para una clase de precisión de 0,5 tiene que ser menor a 2.5 volamperios. ¿Me dejo entender ahí? A ver, por tanto, yo digo, a ver, un ejemplo sencillo. Si el consumo total es 1.79 y yo le quiero asignar una clase de precisión 1 para ese TC, yo tengo que decir que el consumo máximo para esa precisión tiene que ser de 3.5 volamperios. Pero 1.79 es mucho menor que 3.5. Por tanto, sigo bajando, ¿no? Me voy a la clase de precisión número 5, donde digo que el consumo para esa clase de precisión 0,5 tiene que ser menor a 2.5 volamperios. Ahí entra el transformador que yo he elegido. ¿Por qué? Porque mi transformador que yo he elegido, ¿sí? Va a tener, perdón, mi transformador que yo he elegido, ¿sí? Con todo el equipo va a tener un consumo de 1.79 que viene a ser menor a 2.5. Por tanto, me corresponde esta clase de precisión.
mi TC tendría que ser una clase de precisión 0,5. ¿Me siguieron hasta ahí, compañeros? Para los que recién se conectaron no hay problema, podemos explicar desde el inicio. A ver, jóvenes, ¿hasta ahí Sí, yo entendieron? entendí hasta ahí. Sí, entendí. ¿Entendieron, no? A ver, lo que Yo me sí. lo que me interesa, jóvenes, es que ustedes, ya una vez calculado el consumo total, ya, vayan a esta tabla y ustedes asignen la clase de precisión. Asignen una clase de precisión si es que no se lo estoy pidiendo, ¿sí? Ustedes van a asignar la clase de precisión de acuerdo al consumo. Mi consumo, por ejemplo, hagamos de cuenta que mi consumo, a ver, un ejemplo sencillo, a ver, para todos. Si mi consumo, hagamos de cuenta que fuera 2.6, ¿a qué clase de precisión corresponde? A ver, Al 1. ¿a cuál Al correspondería? 3,5. Si fuera, Al 3,5. ¿Sí? exacto, Menor a ya, 3,5. exacto, ya correspondería ya a una clase de precisión 1, porque sobrepasó el consumo que debe tener una clase de precisión 0,5, ¿no? Y si fuera 3.8, el consumo total, por ejemplo, de mi equipo, más los Correspondería cables, correspondería a, una clase de al precisión 3. 3. Eso es lo Sería que, menor a 4. Ajá. exacto, tiene que ser menor a 4. Correcto. Está muy bien. Eso es lo que estamos haciendo ahorita acá. Fíjense, nuevamente voy a repetir, esto es muy importante, jóvenes, al momento de seleccionar. Ustedes tienen que hacer un pequeño calculito que es simplemente un producto y una suma nada más. ¿Sí? Porque todos los valores ya se encuentran ya en tabla. Fíjense, el consumo total es 1.79, que viene a ser menor que 2.5. Por tanto, me corresponde esta clase de precisión. Entonces, mi respuesta sería la relación de transformación 125/5 se obtendrá una clase de precisión de 0,5. Entonces, cuando yo solicito un transformador de corriente, obviamente que ustedes tienen que pasar, ustedes como profesionales tienen que pasar todos estos datos, ¿sí? Porque si tú vas del ventero, y, o sea, el que distribuye esto, simplemente se va a basar en esto. Pues yo necesito una relación de transformación de 125/5 y te va a dar con una clase de precisión cualquier valor te va a dar. Puede ser que quizás te va a mar el PM800 o cualquier panel de medición que ocupes, te va a dar un error. Perdón, te va a dar un valor, pero va a tener un error de medición. No va a ser correcto. Obviamente que tienes que tratar de cumplir que sea lo más preciso que se pueda. En todo caso, la mayoría de los equipos siempre te especifica el tipo de precisión que lleva. Un ejemplo, a ver, vamos a ver. Creo que es esto. Algunos te especifican acá. En este no se especifica, pero en la mayoría sí te indica, digamos, el margen de bueno, la clase de precisión que corresponde a ese tipo de panel. Por tanto, no le vas a poner un transformador de corriente que no sea. Obviamente puede cumplir la relación de transformación, pero no puede ser de la misma, o sea, tiene que ser de la misma precisión del instrumento. Ya, hasta ahí me siguieron todos, compañeros. Sí, hasta ahí. Ya, Pero no entiendo, Inge, como no llegué tarde, tal vez si podrías repetir la una sobre eso. ya, Más o menos, ya. No hay ningún problema. Vamos a comenzar desde el inicio, ¿ya? Solamente para los que ya están, vamos a terminarlo ya. Vamos a la pregunta número 3. No hay problema, estimado. Ahorita vamos a volver a repasar todo, ¿ya? Ya, entonces pasemos a la pregunta, pasemos a la pregunta número 3. ¿Alguien tiene alguna duda ya hasta acá? ¿De los que están desde el inicio?
Inge, esto he seleccionado 125 amperios que está en la fila, ¿no ve? De la columna 0,5 es el 2,5 que corresponde. ¿Ya? Y el 125 quebrado 5, ¿dónde obtengo ese 5? El 125, yo sé que es aquí el 125 amperios, ¿no? Sí, El sí. quebrado, ese 5, ¿de dónde obtengo? El quebrado, que dice quebrado 5, es la relación de transformación que Sí. tienen los TC. Recuerdan que Ah, ya. en clases yo les comentaba que normalmente los instrumentos de medición, los de lecturación indirecta, ocupan siempre este tipo de relación. ¿Qué me dice? A ver, aquí ahora. Aquí tengo uno resaltado. Aquí, a ver. Todos pueden ver esto, ¿no? 125/5. ¿Sí? Me indica 125 amperios en el devanado primario. 125 amperios es lo que va a pasar por el transformador de corriente y el transformador de corriente le va a mandar esta relación de transformación al panel de medición. Le va a mandar 5 amperios cada vez que pase 125. Si pasa menos de 125, obviamente no le va a mandar 5, le va a mandar menos. Por eso se le llama relación de transformación. Ah, ya, ya, ya. Obviamente, ¿Qué a ver, haces en el manual? Es enviar los 5 para que mida, ¿no? Más de los 125, claro, ¿no? Si lo arruinaría la claro. medición. El TC siempre le va a mandar, el TC siempre le va a mandar 5 amperios al panel de medición, siempre y cuando pasen 125. Pasa menos, obviamente le va a mandar menos, ¿sí? Pero esta relación es fija. Esto es el tope. Hagamos de cuenta, por ejemplo, que pasen 200 amperios por este transformador que sea de 125. Obviamente que aquí le va a mandar 5 constantemente, pero esa es una lectura errónea. Por eso es que se selecciona un transformador de corriente de acuerdo a los datos del proyecto o de acuerdo a los datos de placa del motor, de acuerdo a la corriente nominal. Siempre hay que tomar en cuenta en base a la corriente. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda? Eso ahí en la columna que está corriente P, dice base, de esa columna sale, ¿no? De lo que hemos elegido en los, ¿no? 5A, arriba está por 5 amperios. De ahí sale 5 amperios, ¿no? Exacto. Sí. La, Exacto. En esta columna solamente están pero los vamos a seleccionar. Sí, en esta columna solamente están los valores Sí, comerciales. Ya. Ya, vamos Ahí. entonces a la última pregunta y después volvemos nuevamente y explicamos de nuevo, ¿ya? Dice, Ya. la tercera pregunta nos dice, ¿qué transformador de intensidad? Ahora escuchen bien, fíjense, a ver, estén atentos en esto. Cuando yo les pase el práctico, jóvenes, quiero que lean bien detalladamente todo lo que se les está preguntando. Miren, ¿qué transformador de intensidad se debe escoger para obtener una clase de precisión 0,5? Si se dan cuenta, en la primera pregunta yo les pedí el tipo de la relación de transformación del TC. La segunda, le pedí que me asignen la clase de precisión. Ahora, la tercera pregunta consiste prácticamente en que ustedes me den el transformador de corriente con una precisión ya detallada. Por ejemplo, ya con esta precisión que yo ya les estoy indicando, ustedes tienen que darme el código ya de este transformador. Ya les estoy dando la precisión, ahora lo que yo necesito es el código. Vámonos a la parte 3. En la respuesta, a ver, los que me entendieron bien se van a dar cuenta que en la respuesta 2 está también la respuesta de la pregunta 3. ¿Por qué?
porque me está pidiendo un transformador con una clase de precisión 0,5. Entonces, el TC que yo elegí de 125.5 cumple con todo eso. Tiene una precisión de 0,5. Solamente lo único que yo necesito es marcarle el código de referencia comercial ya. Me voy a esta tabla. Yo ya sé que es un transformador tipo C. Me voy a la tabla de especificación. ¿Sí? ¿Dónde está? Aquí está el transformador tipo C. Busco en la columna el valor de la corriente nominal en el devanado primario, que corresponde a 125. Y este sería su código comercial. Este de acá. Aquí está. Aquí se pueden ubicar. Este es el código de este transformador. Con este código yo puedo ir ya directamente a las tiendas y le digo, ¿sabes qué? Yo necesito un transformador con este código. Obviamente que ya este código corresponde ya a un TC de 125 con una sección máxima de 21 milímetros. Y es un transformador tipo C. Ahí el vendedor ya no va a tener a dónde más, no sé, pelarle al venderte tal vez algún producto que no es. La respuesta de la pregunta 3 vendría a ser el código, simplemente. ¿Y está aquí? Y estas diferencias siempre nos van a dar, ¿cómo en dónde obtenemos más referencias, digamos? No, si solo, yo les voy a facilitar todo. Tienen todos estos valores lo tienen en tabla, estimado. Por ejemplo, es esta tabla la que yo les he pasado la vez pasada. ¿Sí? ¿Se pueden ubicar? Lo tienen esta tabla, ¿no? Sí, sí. Ahora, esta otra tabla es la que ustedes no tienen. Pero esta yo se la voy a facilitar. Digamos que estamos en un trabajo, digamos, para hacer esos cálculos. Nosotros con esa tabla podemos guiar otros tipos de tabla o cómo es esto. Ah, ya. Por eso, este cálculo es simplemente para transformadores de corriente de esta marca, ¿ya? O sea, no tengo ninguna preferencia, simplemente que lo que pasa es que en el mercado, yo en lo personal ocupo siempre esta marca para transformadores de corriente. Es buena, es un poco más precisa y además, ¿cómo le puedo decir? Puedes pillarlo en el mercado a diferencia de los otros transformadores. Ahora, hay transformadores, escucha, un montón, pero son pues de dudosa procedencia, ¿no? Ahora, si vos vas a colocar un panel de medición, más conveniente es que ocupes también un transformador bueno, un transformador mejor si es de marca, ¿no? Y tratar siempre de cumplir, por ejemplo, la marca, por ejemplo, estos paneles de medición, normalmente son, la mayoría que vas a pillar en el mercado son de esta marca. Son Schneider Electric de la serie PowerLogic. Ya se van a topar ya cuando comiencen a trabajar. Aquí justamente tienen un ejercicio similar al que estamos haciendo ahorita. En el práctico que le envié, en el problema número 3, dice, el proyecto eléctrico requiere una instalación de un panel de medición PM700, dice. ¿Sí? Y tienen todos los datos. Ahora la pregunta es, fíjese, seleccione el TC adecuado tomando en cuenta que se desea obtener una clase de precisión 1. ¿Ves? Ahora, para verificar que corresponde, digamos, a esta clase de presión, ustedes tienen que hacer el cálculo del consumo del equipo, el cálculo del consumo que hay en los conductores, y eso es un pequeño cálculo que tienen que hacer y tienen que verificar si corresponde a este o no. Y me tienen que colocar el código, este código que yo les decía. Aquí. ¿Dónde está? Aquí. Ustedes ya buscarán cuál corresponde. Bueno, a ver, vamos a comenzar de nuevo para los que se han conectado un poco tarde, ¿ya? ¿Alguna duda, sí, para los que estaban desde el inicio? Jesús, Edwin creo que era, y no me acuerdo quién más. ¿Está todo claro, entonces, estimado, los que estaban desde el inicio? Sí, yo le estaba siguiendo por ahí, pero... Ya, sí. Explicamos de nuevo entonces, ¿ya? Listo. Ya, ok, a ver.
Vamos a ver quiénes están conectados. Mauro, Roger, Diego, Juan Carlos, Edwin, ¿no? Edwin es, ¿no? Estimado, que Sí, sale sí. Asus. Ya, Mauro igual. Ya, muy bien, comencemos de nuevo, ¿ya? ¿Esta parte se ve negro de ustedes para que lo quite o no? ¿Se ve todo completo la pantalla? Mm, sí, estoy siguiendo con el archivo que me envió en PDF, pero hay un lugar que está tapado en su video, una parte, debería de quitarlo. Dije, se ve Aló. negro. Ya. Justamente eso le decía. Mm, Ya, ahora, Le tapó peor. ¿sí? Sí. Sí, Si no, ahora Ah, ya se sí. perdió ya. De nuevo. oiga, pues sí, ya no tengo nada yo acá. Ahora, yo tengo toda la Ya, pantalla. ya, Toda ya la pantalla. desapareció. Ya, Se siente. ya. Comenzamos entonces nuevamente, ¿ya? Alguien creo que tiene activado su micrófono. Todos me están siguiendo, ¿sí? ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Ya, muy bien. Sí. Bueno, a ver, les voy a explicar primeramente, ya más o menos ya tienen una idea de cómo se va a hacer. Les voy a explicar con la forma como tienen que resolver sus prácticas, ¿ya? Este es el práctico que yo les he hecho llegar, ¿ya? La primera pregunta es idem al ejercicio del cual estamos resolviendo ahorita. Ustedes tienen como dato de proyecto, tienen que sacar la corriente nominal. ¿De dónde? De la placa del motor, ¿sí? Obviamente que ya ahí le especifican el problema, qué tipo de panel de medición ustedes van a ocupar, la longitud del cable, la sección y sus preguntas. Ahora, esta parte ustedes lo conocen muy bien porque ustedes ya están familiarizados en este punto. La tensión de trabajo para este proyecto es 380 voltios, una frecuencia industrial de 50 Hz, ¿ya? La siguiente pregunta, igual. IDE, tienen todos los datos del panel de medición, ¿ya? Y también las preguntas. Ahora, tienen la potencia de la bomba. Este dato, jóvenes, ustedes aquí tienen que hacer un pequeño cálculo. Tienen la potencia, tienen la tensión, por tanto les faltaría calcular el consumo, ¿no? En el panel de medición no dice que el panel de medición tiene una clase de precisión de 0,5. Por tanto, el TC que van a calcular en las 3 preguntas o en las 4 preguntas que haya va a ser relacionado a esta clase de precisión. Lo mismo en el tercero, ¿ya? Así que ya tienen una idea de cómo resolver ya esto. Ahora vámonos nuevamente al ejemplo. Hay alguien que me está mandando mensajes, ¿no? Ya. Entonces comencemos, jóvenes, ¿ya? En este problema, estimados, lo que se desea aquí es seleccionar un transformador de corriente de acuerdo a las características del panel de medición que vamos a tener en este proyecto. A ver, nos dice, la instalación presenta los siguientes equipos de medida. Una central de medida PM800. El PM800 habíamos dicho que es un panel de medición, que este vendría a ser su código. 4 metros de cable doble de 2.5 milímetros cuadrados. La temperatura de instalación es de 20 grados Celsius. Nadie me preguntó por qué la temperatura de instalación es de 20 grados Celsius. ¿Alguien tiene una idea de esto? ¿Jóvenes? ¿Alguien a ver que me diga? No.
¿Alguien tiene una idea por qué 20 grados Celsius? Lo que soporta hasta ahí. No, cable? es la temperatura de instalación. ¿Dónde se va a instalar? Ahí, por donde es el tablero, más o menos ahí. Ya, va por La ahí. temperatura que va a soportar. Va por ahí, estimado. A ver. Al ser un equipo de medición, estimado, ya, obviamente que dentro de un panel de medición o dentro de un CCM, toda la parte eléctrica tiene que estar debidamente climatizada. Ustedes saben que la temperatura ambiente, o perdón, la temperatura ideal para que un equipo trabaje en perfectas condiciones es 20 grados. Por eso que dice, o sea, no le estoy dando ahorita, yo les diera como dato, por ejemplo, 40, 50 grados, pero no, sería ya un suicidio ahorita a estas alturas porque no hemos avanzado mucho, no hemos entrado a profundidad en ese tema, así que lo ideal es 20 grados. Vamos a tomar en cuenta que todos estos paneles de medición van a ir dentro de cajas, ¿sí? Dentro de los armarios que están debidamente climatizados. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Qué transformador de intensidad se escogería si no se requiere un tipo de precisión específica? Esa es la pregunta número 1. Ahora, nosotros habíamos dicho que para seleccionar un transformador de corriente, nosotros necesitamos como dato primordial saber la corriente nominal de nuestro proyecto. Ahora, la corriente nominal de nuestro proyecto en este problema nosotros lo obtenemos de la placa del motor. ¿De qué forma lo obtenemos? Uno de los datos nos dice que la tensión de trabajo es 380 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Con esos datos yo me voy directamente a placa. En la placa yo puedo verificar que teniendo un grupo de conexión en delta para que trabaje a una tensión de 380 voltios, él va a tener un consumo de 102 amperios. Estos 102 amperios viene a ser mi corriente nominal o mi corriente de proyecto o mi corriente de protección. Es lo cual yo quiero medir. Es una corriente nominal del proyecto. ¿Me siguen hasta ahí? Compañeros. Sí. ¿Sí? En el práctico le estoy dando así. Por ahí van a decir de dónde saco la corriente. Así que ya saben de dónde estoy sacando la corriente del proyecto. ¿Sí? Ahora, el sistema equilibrado igual a 380 voltios para una conexión delta nos da una corriente nominal igual a 102 amperios. Este es dato de placa del motor. Ahora, ya hemos definido nuestra corriente nominal, nuestra corriente proyecto. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué transformador de corriente escogería si no se requiere un tipo de precisión específico? A ver, vámonos directamente a la tabla. Vámonos aquí a esta tabla. Y me gustaría que todos, el que ya entendió, al menos ya pueda participar. Tenemos como dato nuestra corriente nominal de 102 amperios. ¿Qué transformador de corriente yo elegiría acá? Una regla, tomando en cuenta que una regla práctica me dice que para corrientes, digamos, o para valores que no estén, que no, ¿cómo le puedo decir? Para valores que se encuentren en la parte intermedia de los transformadores que ya están debidamente, ¿cómo le puedo decir? Estandarizados, nosotros ocupamos el inmediato superior. En este caso ocuparíamos el de 125 amperios. ¿Todos me siguen hasta ahí? Estimados, ¿todos me están siguiendo? Compañeros, Sí. ya. Saben Sí. entonces, saben de dónde voy a seleccionar ese 125, ¿no? Porque estaría, mi corriente nominal estaría entre medio de estos dos, entre 100 amperios y 125. Ya. Entonces, la respuesta número 1 sería un transformador de corriente
con una relación de transformación de 125/5 amperios. Ya tengo ya la relación de transformación que me está pidiendo en esta primera pregunta. ¿Ya? Ahora, yo necesito saber el tipo de transformador, el código de referencia y ver si es que cumple o no cumple con los datos. ¿Ya? Nos vamos más abajo. Esta misma tabla yo lo he cortado. Solamente me interesa esta parte. Yo resalto con la ayuda de una regla o cualquier objeto y obtengo todos los datos de este transformador. ¿Sí? Como dato yo tengo el código de referencia del transformador que me indica que es un transformador tropicalizado. El cable aislado, el diámetro máximo, la abertura prácticamente que tiene el TC y la sección máxima también 120 milímetros cuadrados. Muy bien. Ahora, con ese dato 1645.4, ¿ya? Este es un dato de referencia simplemente. Yo voy a verificar qué transformador de corriente corresponde. Me voy a esta tabla. Esta tabla yo les voy a facilitar. Aquí está. ¿Ya? 1645.4. Veamos si corresponde a este. 1645, 1, 1645 hasta el 6. Por tanto, corresponde a este tipo de transformador. Si se dan cuenta, me dice que tiene que tener ya una abertura de 21 milímetros cuadrados como máximo, ¿no? Vamos a ver si cumple. Este mismo transformador me dice que tiene que tener un diámetro máximo de 21 milímetros. Por tanto, está bien este código de referencia. Ahora, a simple vista, yo me doy una idea por lo menos de cómo va a ser mi transformador de corriente. Para determinar el código de este transformador, ya el código de referencia comercial, para poder ir y pedirlo ya a la tienda, me voy a la otra tabla. Me voy a esta tabla. ¿Ya? Ya sé que es un transformador similar a este. Por tanto, digo que es un transformador de corriente tipo C, donde en su escala identifico directamente la relación de transformación que tiene el TC seleccionado. En este caso, el devanado primario tiene que tener una corriente de 125 amperios, con una sección o una abertura de 21 milímetros cuadrados. Por tanto, este sería el código. Este es el código de referencia para ese TC que me está pidiendo en la pregunta número 1. ¿Ya? ¿Hasta ahí me entendieron? Eso sería la pregunta número 1. Estimados, ¿alguna duda para que nuevamente explique? Sí, se entendió bien. Ya, muy bien. Usted es Diego, ¿no? Sí. Ya, Diego. A ver, ¿alguien más? Sí, entendí. ¿Entendieron, estimados, para que siga? Ya, seguimos entonces, ¿ya? Vámonos a la pregunta número 2. Ahora, fíjense bien. ¿Qué clase de precisión se obtendrá con el transformador de intensidad escogido anteriormente? Ya, es una pregunta muy buena. Nos está pidiendo ahora que nosotros le asignemos la precisión a este transformador. Si se pueden dar cuenta, en la primera pregunta nos pidió simplemente la relación de transformación, ¿sí? Obviamente que para que este dato sea completo, nosotros asignamos el código de referencia comercial, ¿no? Ahora, en la segunda nos pide ya a qué clase de precisión corresponde. Puede haber, en este caso, hay 3 clases de precisión. Le puede corresponder a este, le puede corresponder a este, a este. ¿Cómo determinamos? Haciendo un simple cálculo, verificando el consumo que tiene el instrumento y los cables. ¿Ya? Ese cálculo lo vamos a hacer acá. Por tanto,
Para determinar la precisión del instrumento seleccionado anteriormente, debemos verificar los datos del consumo del instrumento de medición. Ya, hasta ahí está bien. Para este problema se seleccionó una central de medida PM800. Este es el panel de medición. A este es el que le va a llegar los cables de cada TC. Como es un sistema trifásico equilibrado, obviamente son 3 transformadores de corriente, por tanto le tienen que llegar 6 cables. Ya anteriormente les mostré, ¿no? Dónde va a entrar. Simplemente en esta tabla nosotros identificamos el panel de medición del problema. Para este caso es un PM800. Al lado en esta columna nos especifica también el consumo de corriente que tiene este equipo. ¿Sí? Por tanto, el consumo del instrumento PM800 es igual a 0,15 volt amperios. Ese es el consumo del instrumento, jóvenes. Del instrumento simplemente. ¿Ya? Ahora, de igual forma verificamos el consumo en los conductores. De acuerdo a los datos para la conexión del TC, nos dice que los cables tendrán una longitud de 4 metros y serán de una sección de 2.5 milímetros cuadrados. Muy bien. Lo mismo que en este. Nos vamos a esta tabla. Esta tabla también lo tienen ustedes, estimados. Ya. Ubicamos la sección del conductor, ¿ya? Y su correspondiente consumo. Su consumo nos dice potencia por metro doble. ¿Por qué por metro doble? Porque son 2 cables estimados que salen de cada transformador de corriente. 2 cables que van conectados al Power Logic, ¿ya? Al PM800. Por eso que él ya estima más o menos, ya tiene este valor, ya está todo tabulado. Entonces, el consumo en los conductores para una sección de 2.5 es igual a 0,4 volamperios, ¿ya? Teniendo en cuenta que los cables tienen una longitud de 4 metros, nosotros hacemos una multiplicación sencilla. Decimos que el consumo de los conductores es igual a la longitud de los conductores por el consumo, ¿sí? Sería 4 por 0,41, que es igual a 1.64 volamperios. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí, ¿Sí? ¿Todos me siguen, estimados? Porque esta es la parte que quiero que entiendan ya acá, cuando vamos a asignarle la clase de precisión. Compañeros, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No hay ni una duda? Ya, sigamos entonces, ¿ya? Entonces, donde el consumo total será igual a esta pequeña formulita, ¿ya? Consumo total igual al consumo del Power Logic PM800 más el consumo de los conductores. Muy bien. Hacemos la respectiva suma. Consumo total igual a 1.79 volamperios. Este es el consumo total de los conductores más el consumo del Power Logic. ¿Ya? Ahora, vamos a asignarle la clase de precisión que corresponde el instrumento que nosotros hemos seleccionado anteriormente. Anteriormente nosotros habíamos seleccionado este transformador de corriente con esta relación 125, ¿sí? Para este transformador, se pueden dar cuenta, hay 3 clases de precisión. ¿De qué forma se asigna? A ver, todos los instrumentos de medición, en la mayoría de los que yo conozco, siempre tienen una clase de precisión de 0,5. ¿Qué me quiere decir? Que el margen de error, ¿ya? El margen de error es bastante pequeño, ¿sí? Eso me quiere indicar, digamos, en la clase de precisión. Obviamente que hay igual con clase de precisión 1 y 3, ¿no? Pero en lo personal yo siempre ocupo o este o este. Es que también
hay cierta diferencia económica, digamos, entre uno y otro. Y también dependiendo de la aplicación, puede ser uno simplemente para uso industrial y el otro puede ser netamente para uso de laboratorio. Eso depende ya del proyecto y depende del cliente que solicita, digamos, qué tan preciso quiere que sea el instrumento que nosotros vamos a dimensionar, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta nuestro consumo total de todo el instrumento más los conductores, igual a 1.79, yo me voy a esta tabla. A simple vista, yo digo que 1.79 para este transformador es mucho menor que 2.5. ¿Ya? No necesito hacer un gran análisis para darme cuenta que a mí me corresponde esta clase de precisión, ¿sí? Me correspondería una clase de precisión de 0,5 porque mi consumo es menor a la potencia máxima que hay en esta clase de precisión. Hasta ahí estamos todo bien, estimados, hasta ahí me entendieron. Eso es lo que más me gustaría que todos entiendan, digamos, porque este prácticamente es el más importante. La asignación de clase de precisión. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Jóvenes? Sí, Compañeros, a ver, Sí, pronúnciense, la mayoría que está conectado, a ver. ¿Entendieron todos acá cómo estoy asignando la clase de precisión? sí, Inge. sí, se entendió. Ya el resto también, me imagino. Ya. A ver, nuevamente hagamos un pequeño ejemplito en este caso. Ya. Si la precisión calculada, digamos, sobrepasa los 2.5, ¿ya? ¿Qué clase de precisión me correspondería? A ver, Debajo de si el, cons- 3.5, a ver, si el consumo total, ¿ya? Creo que no me hice entender bien. Si el consumo total, es un ejemplo, si el consumo total sobrepasaría los 2.5 volamperios, ¿ya? ¿A qué clase de precisión ya me corresponde? al 1, Me correspondería a 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 2.5 es mucho menor que 3.5. Por tanto, yo le asigno esta precisión. ¿Sí? Por tanto, la respuesta a la pregunta número 2 sería la relación de transformación 125/5 se obtendrá una clase de precisión igual a 0,5. Esa es la respuesta, esa es una respuesta correcta. De esa forma necesito que ustedes coloquen en sus prácticas, estimados. Porque yo lo único que voy a hacer es voy a verificar esto. Voy a verificar el consumo total y voy a ver, como le digo, ya una vez que ustedes ganen experiencia se van a dar cuenta, no es necesario que hagan un cálculo, se van a dar cuenta a cuál corresponde. ¿Sí? Por tanto, ustedes tendrían que colocar esto, ¿ya? Ahora, vámonos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos dice, ¿qué transformador de intensidad se debe escoger para obtener una clase de precisión 0,5? A ver, analicemos bien esta pregunta, ¿sí? La pregunta 1 me pedía que yo le indique la relación de transformación que tiene el TC que yo voy a escoger. La pregunta 2 me indica que yo le asigne una clase de precisión. Y la pregunta 3 me dice, ¿qué transformador de corriente yo debo seleccionar tomando en cuenta que tiene una precisión de 0,5? ¿Sí? A ver. Por tanto, para los que entendieron bien esta partecita, se van a dar cuenta que esta respuesta de la pregunta 2 también es la respuesta de la pregunta número 3. ¿Por qué? Porque él obtiene una precisión de 0,5 porque su consumo es menor que 2.5.
Por tanto, se le asigna, le corresponde esa precisión. Y en la pregunta 3 me está pidiendo qué TC yo elegiría tomando en cuenta que tiene una precisión de 0,5. ¿Sí? Entonces, acá la respuesta correcta sería que ustedes me coloquen el código de referencia del transformador, porque me está pidiendo qué TC, ahora me está pidiendo qué transformador. Necesito que ustedes me especifiquen bien este código. Es lo único que yo voy a revisar en esto, va a ser este código y voy a ir y voy a verificar si corresponde a la relación de transformación que han elegido. Como ustedes ya saben el código de referencia, directamente se van a la tabla y buscan el valor al cual le corresponde. A ver, hagamos de cuenta que hayamos ocupado, que nosotros hayamos seleccionado un transformador de corriente de 150, ¿ya? Puede ser que nos ha dado 150 con esa clase de precisión. Si se pueden dar cuenta, yo puedo elegir también este tipo de transformador, pero también puedo elegir este otro tipo de transformador que ya corresponde a este tipo, fíjense. Y la sección es más grande. ¿Entendieron ahí, estimados? Sí, ingeniero, entendí. Ya. Aquí acabaría el ejercicio. Ya saben. En la primera pregunta, a ver, la primera pregunta necesito la relación de transformación. ¿Sí? La segunda, necesito la precisión. La precisión. Y la tercera, yo necesito el código de referencia. Y si corresponde a lo que estoy pidiendo, si corresponde a esta precisión. ¿Alguna duda hasta ahí, compañeros? ¿Quiénes más están? Mauro, Asus, Diego, Juan No, Carlos. no. ¿Está todo claro entonces? Compañeros, ¿está todo claro entonces Sí. el ejercicio? Sí, ingeniero. Ya, bueno, entonces ya tienen todo. Ahorita lo único que me queda por enviarles solamente esta última tabla. Se las paso y tienen hasta mañana. Mejor si me lo pasan en hora de la tarde. Revísenlo bien, analícenlo. Este ejercicio, el cual hemos estado resolviéndolo, ustedes ya lo tienen igual. Tómenlo como guía para resolver los otros, para resolver el práctico que les he mandado. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, compañeros, nos ponemos a hacer entonces el práctico. Ingeniero, ¿va a subir la grabación? Si quieren, si quieren, la subo. Ya. No ha cargado hasta ahora, creo, el otro. Creo que no, es que es pesadísimo. Igual. Es que en el otro está un poco más explicado igual. Bueno, parte por parte, pero igual acá como hemos hecho paso por paso, igual lo puedo subir. Sí, Jesús, bueno. Bueno, ¿queda claro entonces, no, estimados? Ustedes díganme mañana a partir de qué hora quieren comenzar a mandarme sus prácticos para que así yo me siente y lo revise uno por uno y si hay que hay alguna observación, podamos resolverlo ese instante. De las 2. O sea, a ver, pónganse de acuerdo si no ustedes en el grupo ahorita y me dicen a partir de qué hora quieren. Por mí no hay ningún problema. Yo a partir de las 2 de la tarde puedo igual conectarme o si no comienzo a revisar uno por uno y por eso si es que hay algunas cosas para corregir, lo corrigen en el momento. ¿Está bien?
Ok, de Inge. la, Ya, perfecto. Listo, estimado. Entonces yo Tengo lo una subo. preguntita. Dígame. Eh, eh, sí, los ejercicios los vamos a hacer, en su práctica lo vamos a hacer, lo vamos a las más. No tengo buen retorno, estimado. Por favor, ¿me puedes repetir? En el ejercicio lo vamos a dibujar la tabla. No, estimado, no. Por eso, lo que yo necesito es que ustedes solamente me pongan la relación de transformación, el código, por ejemplo, a ver dónde está. Algo que me interesa. Es esto, este código, estimados. Que ustedes me detallen esto. Cuando ustedes me ponen, por ejemplo, este dato, esta es la forma correcta de resolver el ejercicio. En este caso, la corriente nominal igual a 102 y consultando en tabla elegimos el valor de 125 y la referencia y me ponen las características de ese TC. Me ponen que corresponde a 21 milímetros y tiene una sección máxima de 120 milímetros cuadrados. Esos datos nomás yo necesito, estimado. No necesito la tabla. Con estos datos yo ya me voy directamente a la tabla. ¿Ya? Solamente colóquenme los códigos. ¿Está todo claro entonces? Diego, Juan Carlos, Roger, Mauro. Inge, ¿eso Ya. ya Sí, todo? Inge, Ya, está todo correcto. claro. Entonces, estimado, se ponen de acuerdo en el grupo y me dicen a partir de qué hora quieren que comience a revisar los prácticos. ¿Ya? de las 3 estaría bien. Ya. Bueno, consúltenlo con sus compañeros. Ya, bueno, jóvenes, entonces, un gusto haber conversado con ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta me la hacen saber, no hay ningún problema. Eh, Anteriormente yo no optaba por este medio porque la mayoría de sus compañeros del primer semestre se quejaron diciendo que los megas, por eso fue que la directora igual también incluyó que solamente por WhatsApp. Pero para cualquier consulta, ustedes no hay ningún problema. Para resolver cualquier práctico, podemos hacerlo por este medio igual. Mejor por este medio, Inge, porque por WhatsApp es mucho, se pierde, hay muchos mensajes y a veces para revisar no hay caso. Sí, 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 eso ya lo he visto. Bueno, todas las clases entonces vamos a tratar de hacerlo a través de esta Por favor. plataforma. Bueno, ya yo les voy a indicar la hora y yo les paso ya el código igual. Ya, bueno, jóvenes, entonces se cuidan, ¿sí? Estamos en contacto entonces. Igualmente, Inge. Bueno, hasta luego. Hasta luego.